Amados hermanos, el Señor les bendiga. Este día procederemos pues a hacer la meditación de esta Semana Santa, tal como la llamamos y la recordamos, correspondiente al devocional llamado Martes de Controversia. Iniciemos pues con una oración. Amado Señor, te alabamos, Padre, te glorificamos y te damos gracias porque tu magnificencia en tu misericordia y en tu poder nos permites hoy estar aquí un día más para meditar en las maravillosas obras que tú has hecho en tu Hijo Jesucristo para nuestra salvación y redención, pero sobre todo para tu honra y propia honra y tu propia gloria por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a iniciar y vamos a entonar un himno en nuestro himnario presbiteriano, que es el 529 y que se titula Amarte solo a ti. Dice, por supuesto, la lectura con ocasión a nuestra meditación. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Lucas 10:27. Amarte solo a ti. Himno 529. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Siempre llevar tu cruz, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y hacer tu voluntad. Al débil proteger, Señor. Al pobre defender, Señor. Tu reino proclamar, Señor. Y no mirar atrás. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos entonces a proceder a la lectura bíblica del día de hoy, que se encuentra en el Evangelio según
San Mateo, según San Marcos, disculpen, en el capítulo 12, versículo 28. Y dice así la palabra del Señor. Marcos 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que lo habían oído disputar y sabía que le habían respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Ya ninguno, dice la escritura, dice San Marcos, osaba preguntarle. Es palabra del Señor, por supuesto. Martes de controversia. Ahora, cuando pensamos primeramente en un título como este, habríamos que preguntarnos, ¿fue nuestro Señor un hombre de controversia? ¿Fue nuestro Señor realmente un hombre de controversia como tantos se ven hoy en día en las redes sociales, cuyo parece único fin y propósito y profesión pareciera el de crear controversia? Veamos solo pequeñitos ejemplos. Predicó un sermón ante una multitud, llamado así el Sermón del Monte, donde les dijo que odiar e insultar era como matar y que codiciar a una mujer u hombre, entiéndase bien, era como adulterar, atravesando lo más profundo de la ley de Dios, y así llama la ley de Moisés, para llegar hasta lo más profundo del corazón, es decir, el propósito verdadero de la ley. Defendió a una mujer sorprendida en acto de adulterio y recibió a otra que era pecadora. La primera rodeada, por supuesto, de religiosos, de fariseos, con piedras en la mano para prácticamente asesinarla. Y la segunda justamente en casa de Simón el fariseo, donde le cuenta, por cierto, la parábola de los dos deudores. ¿No es cierto? Y fue llamado justamente en ese contexto amigo de los pecadores. En otra ocasión también, cuando un joven, así llamado joven rico, se le acerca y dijo, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y le dijo, bueno, guarda la ley. Y él le dice, todo esto guardado. Y él le dijo, bueno, entonces, deja todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y él se fue triste. Y la razón por la cual él, por cierto, se fue triste, tiene mucho que ver precisamente con lo que nos dice este texto. Por supuesto, está en el contexto donde él habla, por cierto, de
El matrimonio, el propósito del matrimonio, pero sobre todo lo lleva hacia la resurrección. Y donde dice, ni cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni serán en casamiento, sino que serán como ángeles que están en los cielos, ¿no es cierto? Y luego les dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así que ustedes mucho erran, muchos se equivocan, diciéndole a los fariseos, a los religiosos. Y entonces, cuando acercándose uno de los escribas que lo habían oído disputar, aquí la palabra, tal vez una palabra clave que podremos considerar, y sabía que le había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Bueno, primeramente entonces, y por lo que estábamos hablando ahorita en la introducción, vemos siempre como un constante enfrentamiento, vamos a decirlo, entre el Señor y los religiosos, sean fariseos, sean saduceos, sean escribas. La Biblia en realidad no los estigmatiza como tal a todos en tabla. Tenemos también el caso de Nicodemo, con capítulo 3, de José de Arimatea, inclusive estando al lado del Señor en su muerte y su resurrección. Pero vemos este enfrentamiento entonces, por así decirlo, entre el Señor y aquellos que pretendían guardar la ley del Señor, pero solamente de manera superficial. La religión, de hecho, es un concepto que se ha estigmatizado de tal manera que ahora se ve como algo frío, como algo vacío, como precisamente vanas repeticiones solamente. Cuando la esencia del concepto de religión no es solamente el de nuestra relación, la manera en cómo nos relacionamos con nuestro verdadero Dios, y lo hacemos a través de aquellas lineamientos, reglas, mandamientos que el Señor mismo ha puesto para que nosotros nos acerquemos a Él y le adoremos. Y algo inclusive un poquito más. Porque dice aquí que el primer mandamiento le respondió el Señor. Entonces, y esto lo hemos escuchado, por supuesto. Dice, entonces, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esto, por supuesto, es algo que nos lleva justamente a la ley en de Deuteronomio capítulo 6, 4 y 5. Vamos solo rápidamente para allá. Para que vean la importancia de lo que el Señor estaba aquí enseñando. El gran mandamiento, ¿no es cierto? Deuteronomio 6. Los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó y os enseñó para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos, mandamientos que yo te mando a ti, tu hijo, el hijo de tu hija, todos los días de tu vida. Por eso es muy importante para que tus días sean prolongados, es decir, bendecidos realmente en el Señor. Oye, pues Israel, cuida de ponerlos por obra, dice. Para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y se multipliquen como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y entonces dice, oye Israel, Jehová, Yahvé, el Señor, nuestro Dios, el yo soy el que soy, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y por cierto, le dice, perdón que me extenúen en esto, porque es lo que el Señor les está enseñando, pero ahora yendo todavía mucho más profundo, en un sentido, dice, la repetirás a tus hijos
y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, es decir, a tiempo y fuera de tiempo. La ley del Señor estaría en el corazón de las personas. La ley del Señor como la palabra misma de Dios, el mandato, los testimonios, los estatutos de Dios, que son buenos, que son verdad, que son todos puros, como dice el Salmo 19, que son para nuestro beneficio. O como lo dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, no como un conjunto de una ley muerta definitivamente, sino como algo vivo. Y aquí, por supuesto, sabemos los conceptos de la ley que tenemos que decir cuando se habla de la ley del Señor. Cierto, se puede referir a la ley de Moisés y entre ellos, por ejemplo, a todos los mandamientos religiosos de sacrificios de animales que tienen definitivamente su cumplimiento claro en Cristo Jesús. Por lo tanto, como tal, de esa misma manera ya no los hacemos nosotros. Sino que hay algo más profundo y por supuesto leyes en cuanto a la organización de Israel como nación, como un instrumento de Dios para llevar la luz de su palabra y la promesa de su pacto de salvación en Cristo Jesús, pero que sobre todo va hacia nuestro corazón, una transformación viva, como un fuego vivo en nuestro corazón y que siempre debía estar ahí, siempre debía ser memorizada, debía ser repetida, debía ser parte integral de la vida de nuestras vidas, la vida de nuestros hijos, los hijos de sus hijos. Ese Dios único, el Señor nuestro Dios uno es, el cual se muestra ante Moisés en la zarza ardiente, símbolo, por cierto, de la iglesia presbiteriana. El Dios vivo, el eterno, que no tiene un principio ni un fin, el gran yo soy. Ese Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas, al cual dice que el primer mandamiento es ese: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso significa con todo tu ser. Aquí realmente, aunque hay posiciones en cuanto a si nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, o si somos cuerpo y alma, espíritu, realmente estamos hablando de lo mismo. Realmente aquí no habla como de tres cosas distintas. Damos al Señor con el corazón, con el alma, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo que hace es reforzar, eso es un elemento esencial en la poesía hebrea, en la poesía de la palabra de Dios, que nos da una idea que la empieza a reforzar. Prácticamente está reforzando la idea de que es con todo tu ser. Que por cierto la escritura tampoco separa así de manera tajante la cuestión de hacer cosas con la mente, que es la razón, y hacer cosas con el corazón, que son los sentimientos, sino que todo es una sola cosa. Y toda tu sentir, todos tus sentimientos, todos tus anhelos, tus sueños, toda tu lógica, todo tu conocimiento se dirige a amar y adorar
a Dios con todo tu ser. Lo cual, en un sentido, también nos da una idea de la primera parte de los mandamientos mismos de Dios, ¿no? Que por cierto, si no lo sabían, y ojalá usted tenga un himnario físico, como nuestro himnario, y al principio aquí tiene, entre las ayudas litúrgicas, tiene los 10 mandamientos. Ojalá puedan ser leídos. Las iglesias reformadas los tenían siempre allí. Que habla de no tener dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen y todo lo que va después en detalle, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano y acuérdate del día de reposo para santificarlo, que en la venida del Señor y del Espíritu de Dios en Pentecostés se traslada al domingo, el día en que el Señor vence a la muerte. Por eso, en un sentido, también todos los días, aunque podemos recordarlo este domingo, todos los días del Señor son días de resurrección. Son días para adorar a nuestro buen Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo dice, es semejante, amarás también a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esos. Amar, por cierto, ya sabemos, es entregar nuestra vida por el bien de otros. Por eso de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. De tal manera el Hijo ama al mundo que se entrega a sí mismo. Y el Espíritu de Dios también se entrega para nuestra santificación. Y así que el segundo dice, será amar al prójimo. Y por supuesto, en otra ocasión también se nota, ¿quién es nuestro prójimo? Bueno, y es cuando el Señor les habla de la parábola del buen samaritano. Entonces, el amor hacia Dios va en una conciencia, en un amor vivo de sentir, sí, pero también en una entrega hacia el Señor, que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor y que obedezcamos, por lo tal, con esa entrega su ley y sus mandamientos. Pero amar a nuestro prójimo, entonces también nos lleva, sí, con nuestra mente, sí, y perdón que lo haga de esta manera, pero así siempre lo entendemos, con nuestra mente, con una conciencia viva, es lo que me refiero, con nuestro sentir vivo, pero también con acciones de bondad, acciones de misericordia, acciones que de bien para nuestros hermanos en Cristo, primeramente, por un lado, como dice Gálatas, o de esa manera muy especial o particular, pero también hacia nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Cualquiera que esté a tu lado, tu familia, tu vecino, que vive enfrente, tu jefe, tu compañero de trabajo, todos. Y el Señor inclusive nuestros enemigos. Orar por ellos, porque el Señor, ¿por qué? Porque el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos y injustos. Hay un tipo de amor, aunque eso pueda por algunos ser polémico, que Dios entrega a todos. Sobre todo manifestado en su paciencia, en su misericordia. Y eso es entonces también, por cierto, la verdadera religión. Eso es la esencia de la ley. Por eso el joven rico, y esto es ya para concluir, se fue triste. Pero también el Señor le hizo entender que él no había cumplido la ley como él pensaba. Porque cuando se llegó la hora de dejar todo lo que tenía, él se dio cuenta que su verdadero Dios eran sus posesiones.
puede servir a dos señores. Y cuando se tocó la hora de darlo a los pobres o darlo a sus prójimos más necesitados, él se dio cuenta que a quien él verdaderamente amaba era a él mismo, no a su prójimo. Entonces ni había cumplido la ley de amar a Dios, ni había cumplido la ley de amar a su prójimo, que en otro también podemos entenderlo como el resto de los mandamientos, en cómo se expresa entonces nuestro amor. En no matarás, que inclusive es no odiar, no insultar, en en honrar, por supuesto, a nuestros padres, el primer mandamiento, por cierto, con promesa, en no cometer adulterio, que es desde nuestra mente y nuestro corazón, cómo nos relacionamos con hombres y mujeres, en no robar, no hacer trampas de cualquier índole para nuestro propio beneficio egoísta, no hablar o blasfemar con nuestro prójimo, falso testimonio, chisme, etcétera, no codiciar, que es también desde allí muestra el pecado mismo, pero el inicio de otros. Es un martes de controversia, porque la verdadera religión, la que el Señor predica, es también la que nos enseña, por cierto, Santiago. Cuando dice que seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, dice la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre está, visitar a los huérfanos de las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Es un martes de controversia porque eso se contrapone realmente. Por un lado, con un tipo de religión en un sentido negativo, frío, superficial, legalista totalmente. No busca adorar a Dios en espíritu y verdad, ni busca el bien de tu hermano o de tu prójimo. Y se contrapone totalmente con el mundo. El no ser amigos del mundo no es que no escuches esta música o no veas o vayas al cine. Ser amigos del mundo es amar a Dios con todo tu corazón. Ser amigos del mundo es amar como el Señor ama. Vivamos esto en nuestra vida entonces. Esta semana aprovechemos para meditar de una manera muy particular, lo que sea siempre. Hermanos, el Señor les bendiga. Pregúntate si tu vida también, en un buen sentido, con un buen propósito, está causando controversia en el mundo. El Señor te bendiga.